Shabbat Shalom. Los voy a mirar poco, no se asusten, más asustado estoy yo. Le voy a hacer la lectura, ¿sí?, del Maftir, no sin antes primeramente agradecer al Eterno por permitirme estar aquí, con el permiso de los cielos, de nuestro apóstol de la fe, Yeshua, nuestro Mesías, y bajo la cobertura del apóstol David Nesher, les comparto la lectura de esta Haftará, primero con el Maftir. La Haftará está en Ezequiel 22, si lo quieren ir buscando, del 1 al 16. El Maftir se los leo en Levítico 20, del 25 al 27. ¿Sí? Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con nada que se arrastre sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundo. Habéis, pues, de ser santo, porque yo, Yahvé, soy santo, y he apartado de los pueblos, y he apartado de los pueblos para que seáis mío. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muerto os entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Voy a pasar a leer Ezequiel 22. Si quieren van conmigo, si no, he tenido que practicar la lectura, así que vamos a tratar de que vaya bien. Se me reveló la palabra de Yahvé que decía: tú, hombre, ¿no juzgarás a la ciudad sanguinaria? Anuncia todas sus abominaciones. Dile lo siguiente: así dice Yahvé Elohim, ciudad en la que derrama sangre, que ha fabricado ídolos para contaminarse. Ya te ha llegado tu hora. Por la sangre que derramaste te hiciste culpable, y con los ídolos que te fabricaste te contaminaste. Aproximaste el fin de tus días, aproximaste el fin de tus años. Por eso hice que las naciones te humillen y los pueblos se burlen de ti. Tanto los que están cerca como lejos de ti se burlarán, refiriéndose a ti como la ciudad de nombre impuro, la gran confusión. Mira a los gobernantes de Israel que viven en medio de ti, se valen de su propio poder para derramar sangre. Padre y madre han sido humillados en medio de ti, el extranjero ha sido oprimido, el huérfano y la viuda han sido defraudados. Mis santidades despreciaste y mi Shabbat profanaste. Había en ti informantes que querían derramar sangre. Tomaron parte sobre las montañas en medio de ti. Tramaron ideas malignas en medio de ti. Descubrieron la desnudez de su padre en medio de ti. Abusaron en medio de ti de la mujer en su periodo de menstruación. Unos cometen adulterio con la esposa de su vecino. Otros tienen relaciones adúlteras con su nuera. Y otros humilla a su hermana, la hija de su propio padre, en medio de ti. Aceptaron sobornos en medio de ti para matar a otros. Tomaron usura e interés haciendo enriquecer a tus amigos con el dinero que extorsionaste a los pobres. Te olvidaste de mí, dice Yahvé Elohim. Por eso estoy consternado por el robo que hiciste y por la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Tendrás el coraje suficiente o tus manos serán suficientemente fuertes para los días en que yo me las veré contigo? Yo, Yahvé, lo dije y lo voy a cumplir. Te diseminaré entre los pueblos y te dispersaré por los países. Eliminaré de ti la impureza. Tú misma te humillarás a la vista de las naciones por lo que hiciste. Así sabrás que yo soy Yahvé. Amén. Qué difícil, qué texto muy difícil. La verdad que no pude encontrar la forma de ser suave, lamentablemente. Y le busqué, pero el texto no me lo permitía. Eso es lo que pasa, ¿no? Ezequiel empieza a desnudar el corazón de Israel. El Eterno a través de Ezequiel, no Ezequiel mismo, pero Ezequiel en su profecía empieza a desnudar el corazón de Israel. Y lo primero que señala no es al extranjero, no es a un amigo lejano ni a la circunstancia. Ezequiel vivió ahí en Jerusalén en la época 600 a.C., en la época justo que Babilonia invade y los lleva al exilio. Él vive fuera del exilio y vive en el exilio. Y lo primero que señala
son a sus gobernantes y los acusa de derramar sangre. Y acá viene la verdad incómoda. Muchas veces los gobernantes no son otra cosa que el reflejo visible de una realidad invisible. Expresan la cultura de un pueblo, los valores que se toleran y las prioridades que se abrazan, y los pecados que se normalizan. Lo que una sociedad permite en secreto tarde o temprano parece expuesto al público. El gobernante corrupto, amante de sí mismo, obedece siempre a sus propios intereses, siempre. Buscará provecho antes que la justicia. Va a buscar su comodidad antes que la verdad. Y va a buscar su poder antes que el bien común. Y aunque el Eterno pueda usar incluso a la maldad del humano dentro de sus planes soberanos, no debemos confundirnos porque ellos son corruptos y sirven a la oscuridad, políticos. Pero culpar únicamente a esos tipos es como un trabajo demasiado fácil, me parece. Cuando este ejemplo lo pude rescatar ahí en Samuel, en el segundo libro de Samuel, cuando el profeta Natán tuvo que confrontar al rey David, ¿sí? No comenzó acusándolo directamente, era el rey, ¿no? Y había un respeto solemne, pero le tenía que decir algo muy difícil, me parece. ¿Sí? Entonces, presenta una parábola, y la conocen a la parábola, ¿no? Hubo un hombre que tenía muchas ovejas, uno tenía una ovejita sola, única, y David juzgó dentro de la parábola, y después descubrió que la sentencia caía sobre él mismo. Por eso el Eterno le pregunta a Ezequiel acá, ¿no? ¿No juzgarás tú la ciudad sanguinaria? Hay una pregunta retórica. Nosotros me parece que vamos a ser responsables de estos juicios, de ser jueces en estos juicios, ¿sí? en esa profundidad. De la misma manera, el mensaje profético muchas veces no apunta solamente hacia arriba, hacia estas personas, ¿no? Hacia los poderosos. Estos están acostumbrados a salir en público con menores, mientras que toman cocaína y no se avergüenzan. Ellos ya están juzgados, ¿sí? Ellos ya están juzgados. Esto también apunta no solo arriba, sino también adentro. Es muy fácil apuntar arriba, pero esta profecía apunta a dos sectores. De la mitad, los primeros 7 versículos va a apuntar hacia arriba. Y de 7 al 14 va a nombrar 9 veces en medio de ti se mueven estas cosas. En medio de ti se mueven estas personas y nosotros como si nada, dejándolas caminar, gobernar, charlar. Y entonces empieza una moral acomodada, ¿no? Porque el problema no está solamente en los palacios, en los gobiernos y en la estructura humana. El problema también se encuentra en medio del pueblo. Está en los corazones endurecidos, en la indiferencia normalizada, en la fe sin misericordia y en la religión sin transformación. Son unos segundos, un video de cuando yo tengo algo de tiempo, hago algunas cositas. Es muy viejo, pero me gustaría mostrárselos, si puede ser. ¿Puede ser, Mabe? Lo que dirige una sociedad no es su propia moral. En la historia de las sociedades, nunca un gobernante, sea democrático o no, pudo gobernar contra la moral de su pueblo. No es la mayoría la que otorga legitimidad a un gobierno para que legisle hacia una dirección u otra. La moral es la pieza clave que completa el puzzle, y sin la que ningún gobernante puede configurar sus políticas. Urge, por lo tanto, centrarnos más en la importancia de la moral, que abraza al pueblo, y no tanto en los gobernantes, la clase política o el funcionamiento de las instituciones públicas, pues todos ellos son hijas de la moral y actúan siempre limitados a lo que el pueblo considera aceptable o inaceptable. Cortito, porque el tiempo es oro. Acá la Haftará se conecta profundamente con la Parashá Kedushim. En la Parashá se nos ordena, sean santos, porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. La santidad bíblica no es una idea abstracta ni una apariencia externa. La santidad de Kedushim en la vida diaria
se expresa en la honestidad, en el trato al prójimo, en el respeto al vulnerable, en la compasión hacia el necesitado. Por eso, en el centro mismo de esta parashá aparece uno de los mandamientos más grandes de todas las Escrituras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es impresionante que en el medio del llamado a la santidad aparezca el llamado al amor, porque el Eterno nos enseña que no existe verdadera santidad sin amor práctico. Ezequiel denuncia una sociedad donde se derrama sangre, donde se oprime al extranjero, donde se desprecia al huérfano y a la viuda, donde la injusticia se volvió costumbre. Y esa denuncia no es solo política, también es espiritual. Porque cuando una comunidad abandona la santidad, inevitablemente también abandona el amor. Y cuando falta el amor, sobra pecado. Sobran las excusas, sobran las autojustificaciones, los grupos de WhatsApp por lo general. Sobran las palabras vacías, sobran los análisis sin compromiso. Es fácil indignarse por la corrupción de los gobernantes. Es fácil señalar desde lejos, pero la pregunta profética sigue vigente. ¿Qué sucede en medio de nosotros? ¿Qué ocurre cuando el sufrimiento ajeno no nos conmueve? ¿Qué ocurre cuando dedicamos tiempo a discutir, pero no a servir? ¿Qué ocurre cuando defendemos doctrinas correctas, pero practicamos una vida de indiferencia? Entonces creo que comprendemos que la santidad no solo nos separa del pecado, sino también nos acerca al prójimo. Ser santo, como Él es santo, significa reflejar su carácter. Y el carácter del Eterno está lleno de justicia, de misericordia, de verdad, de compasión. Él escucha el clamor del afligido, Él defiende al débil, Él hace justicia al oprimido, Él muestra la bondad, le muestra bondad al que se arrepiente. Por eso no podemos hablar de santidad mientras ignoramos el dolor humano. No podemos hablar de amor mientras convivimos cómodamente con la tibieza, que está de moda, yendo muy de moda. Y no podemos hablar de cercanía con Dios mientras permanecemos lejos de las personas que sufren. La santidad que propone Kedushin no encierra al creyente en sí mismo, la impulsa hacia una vida distinta. Una vida donde el tiempo se usa para amar, donde los recursos se usan para servir y donde la fe se vuelve visible en acciones concretas. Nosotros y esta comunidad creo que tiene una gran carga, que es Sevi. Sevi es una gran carga de esta comunidad, es parte de la esencia. Yo lo aprendí hace poco porque hace 5 años soy parte y me di cuenta que Sevi es parte de la esencia. Me lo explicaron. Y sin embargo no tuvimos tiempo este año. ¿Saben qué? Cuando alguien no dobla las rodillas ante el Eterno, la está doblando en otro lado. Te lo puedo asegurar. Cuando no estás sirviendo acá, estás sirviendo en otro lado. Te lo puedo asegurar. Muchas veces lo contrario al pecado también es el amor activo. Cuando visitamos al solo, cuando alimentamos al necesitado, cuando renunciamos al egoísmo para pensar en otros, allí la santidad toma forma. Ezequiel anuncia juicios, pero también anuncia purificación. El Eterno no denuncia para destruir solamente, denuncia para restaurar. Señala la impureza porque desea remover. Expone el pecado porque quiere sanar el corazón. Y nosotros entendemos esa esperanza de una manera aún más profunda. Sabemos que la purificación, sí, tenemos una parashá completa. La purificación es por la obra redentora de nuestro dueño y maestro Yeshua. Él la hizo con su sangre, no con sangre de animales, y es el sumo sacerdote. Ese es el purificador que tenemos. Nunca fue solo hablar de santidad, sino vivirla. Que esta semana no quede en nosotros una santidad de palabras, sino una santidad visible. Visible en nuestras decisiones, visible en nuestro trato al prójimo, visible en nuestra compasión, visible en nuestro servicio. Porque el pueblo vive Kedushin de verdad. El nombre eterno es honrado. Y cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos, mostramos al mundo cómo es ese Dios al cual servimos. Muchísimas gracias por escuchar.